Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas a la segunda clase del oráculo Lenormand, ¿sí? El oráculo gitano Lenormand. En el día de hoy vamos a ver distintos temitas, distintos ítems a tener en cuenta a la hora de leer este maravilloso oráculo, ¿sí? En un principio de lo que les voy a hablar es de las cartas positivas, las cartas negativas y las cartas neutras, ¿sí? También vamos a hablar sobre poner ciertas palabras claves en uno de los oráculos Lenormand que ustedes deseen utilizar para la práctica, que también lo pueden usar para las consultas, ¿sí? No hay ningún problema. Pero bueno, pueden utilizar uno para las personas y otro para empezar a practicar. Vamos primero con ese tema, ¿no? Yo tengo en este caso un oráculo Lenormand de la editorial Iluminarte, creo que se llama, es de Argentina, y como es más económico, es el que utilizo o al cual le puse las palabras claves, ¿sí? Agarré las cartitas y como tiene un borde bastante amplio, como para escribir, con un fibrón, ¿sí? Una microfibra indeleble, así la pedí en la librería. Puse, por ejemplo, aquí 3 palabras claves que son en la carta del látigo: conflicto, peleas y discusión. Y así lo fui haciendo con las 36 cartas. ¿De qué te va a servir esto? Que ya puedas empezar a utilizar el oráculo, que no dependas de tu memoria, ¿sí? Que no estés recordando como un loro. Porque las cartas las empezás a recordar cuando necesitas saber el significado. ¿Qué significa? Que yo cuando voy a hacer una pregunta, como quiero saber la respuesta, voy a empezar a recordar los significados. Pero además no te frena la mente diciendo, uy, ¿qué significaba esto? Entonces, ¿qué pasa? Al no poder recordar por lo menos lo básico de las cartas, cuando estás haciendo una lectura, te interrumpe la intuición, ¿sí? La mente lógica, intentando recordar el significado, interrumpe la intuición. La intuición no es lógica, ¿sí? La intuición es algo que sentís, que te nace de adentro, es como una energía que decís, me parece que es por acá, siento que es por acá, ¿sí? Entonces, está bueno a las 36 cartas ponerle palabras claves. ¿Qué palabras claves? Por ejemplo, van a haber cartas que son temporales. Entonces, a las que tienen cierto tiempo, por ejemplo, la cigüeña, yo también le pongo, además de palabras claves, le pongo los meses o el tiempo que puede representar. Además, me gusta mucho poner en el tema del amor, qué puede significar más esta carta, ¿sí? Por ejemplo, en el tema del amor es alguien que regresa del pasado, un cambio, una mejora, ¿sí? Acá en el tema del amor, encuentro, reunión, puse 3 meses. Entonces, me gusta poner también en el tema del amor. ¿Por qué muy específicamente, no solo las palabras generales, sino en el tema del amor? Porque generalmente las preguntas, la mayoría son sobre amor y sobre relaciones de pareja. Sí, la mayoría, en su gran mayoría, vienen por ese lado. Las palabras claves que incluimos aquí no son las palabras claves terapéuticas, sino que son las predictivas. Las terapéuticas las van a encontrar en el PDF, todos los significados, para poder usar también el oráculo Lenormand de forma terapéutica, es decir, cuando me sale la carta del barco, no solo decir viaje, sino habla también de las emociones, de esto de la melancolía, de tener que hacer un viaje, pero no un viaje físico, sino más un viaje interno. Entonces, todos estos significados y también las sombras de estos significados, es decir, su lado oscuro, o si lo podríamos decir su forma más negativa, lo van a encontrar en el PDF con significados. Entonces, no solo van a poder hacer lecturas predictivas, sino también lecturas más terapéuticas y emocionales, en donde podamos de alguna manera ayudar a nuestros consultantes y a vos mismas también. ¿Por qué se le agrega esta parte terapéutica? Porque esa era la limitación
que tenía el oráculo Lenormand. El oráculo Lenormand es muy predictivo, es sumamente chismoso, saca todo a la luz, pero tenía como ciertas falencias a la hora de utilizarlo de una manera más terapéutica, emocional o de autoayuda. En cambio, al agregarle los significados terapéuticos, la sombra, allí vamos a poder también utilizarlo de esa forma. Entonces tendríamos un oráculo sumamente completo, que no solamente va a ser predictivo, sino que nos va a ayudar a dar consejos y a ver cuáles son los problemas más profundos, ¿sí? Bueno, otro temita más. Vamos a tener cartas que son positivas, cartas que son negativas y cartas que son neutras. El que sea negativa no significa que en todas las lecturas esa carta va a ser negativa, y el que sea positiva no significa que en todas las lecturas esa carta va a ser positiva. Siempre va a depender del contexto, ¿sí? Siempre vamos a tener que tener en cuenta el contexto y las cartas que acompañan en la lectura. Por lo tanto, esto no es definitivo, esto es una guía, ¿sí? ¿Qué es lo que hice yo? Y les recomiendo que ustedes también lo hagan. Ustedes van a recibir el PDF con todas las cartas, cuáles son positivas y cuáles son negativas y cuáles son neutras. Neutra significa que según la carta que tenga al lado va a ser positiva o va a ser negativa. Que por sí sola no tiene una energía muy determinada. Son los grises, vamos a decirle, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es lo que hice yo? Agarramos la carta y en un costadito yo les puse un menos. El menos significa negativo. Los ratones, le puse otro menos, negativo. La carta de la casa, le puse un círculo, es neutral. La carta de la serpiente, le puse un negativo, ataúd negativo. La carta de las flores es positivo, le puse un más de positivo. El anillo positivo. Las lechuzas, los pájaros, según el mazo que tengas, va a ser una lechuza, un pájaro. Acá hay un pájaro y le pusieron lechuza. El ave que ustedes quieran, le pongo neutro, ¿sí? Entonces, eso lo van a hacer con todas las cartas. ¿Qué te va a ayudar? ¿En qué te va a ayudar esta energía o esta polaridad que se llama? Para ver si una lectura es más tirando a un no o más tirando a un sí. Te va a ayudar un montón, porque a veces la respuesta final es decir sí o no. Las personas, cuando quieren saber algo, quieren saber sí o no. Vos le podés decir muchas cosas, pero te va a salir un sí, un no o un quizá. El neutro sería como un quizá. Puede ser, las cosas todavía están en movimiento y hay decisiones que tomar. Y también esta disposición de poner negativo, positivo, neutro, te va a ayudar a lecturas como lectura de la decisión, ¿sí? La lectura de la decisión en donde vamos a usar estas polaridades, ¿sí? ¿Cómo es la lectura de la decisión? Ustedes van a decir, todavía no sé los significados y ya voy a ver lecturas. Sí, porque en la práctica se aprende. No hay nada más aburrido que leer y no practicar. A mí me gusta que agarren el texto, lo impriman, lo tengan al lado, las palabras claves al lado, hagan este ejercicio de empezar a poner las palabras claves que consideren ustedes en las cartas y ya empiezan a aprender haciendo, no memorizando, haciendo. Mezclamos las cartas, ¿no? Entonces tenemos esta consulta, esta es una lectura que se llama la lectura de la decisión. También se usa mucho en el tarot esta lectura. Y bueno, a ver, vamos a hacer una pregunta. Esta pregunta es una decisión. Esta persona quiere saber si le conviene iniciar una relación con X persona o no le conviene, porque ni siquiera hace falta que tengas dos opciones, ¿sí? Es decir, puede ser que vos preguntes, ¿me conviene ir a una fiesta o no me conviene? No hace falta que tengas dos opciones. Las dos opciones es ir o no ir. No hay ir a la fiesta o ir a dormir o ir a la casa de Pepito, ¿sí? No hace falta que tengas las dos opciones.
Bueno, vamos con la primera pregunta que dijimos. ¿Me conviene iniciar una relación con X persona? Entonces van a poner 3 cartas para si le conviene iniciar esa relación. Ustedes pueden preguntar, ¿me conviene hablarle? ¿Me conviene mandarle un mensaje a Pepito? ¿Sí? Y abajo 3 cartas para la opción de no iniciar una relación. Entonces acá tenemos 2 caminos. Si inicias una relación con esa persona, si no inicias una relación con esa persona. Entonces, si inicias, tenemos el corazón, el zorro y los peces. Como ves, tenemos positivo, negativo, positivo. Son 3 porque siempre tiene que haber como una carta impar que desempate, ¿sí? Entonces tenemos más, más, menos. ¿Qué ganó acá? El más. Acá tenemos un más, un positivo. Vamos a ver la opción de no iniciar una relación con esa persona. Negativo, negativo, neutral. ¿Qué ganó? El negativo. ¿Sí? Negativo, negativo, neutral. Entonces, la opción que más le conviene a esa persona es la de iniciar una relación. ¿Sí? La de avanzar. Justamente estábamos hablando de relación y sale la carta de los sentimientos. Ustedes pueden interpretar esta lectura. ¿Sí? No solamente le van a decir, sí, agarra por acá y ya está. Ahí van a empezar a leer las palabras claves para interpretar esta lectura. Yo si pregunto por amor y me sale el zorro, ya esto a mí tenemos un menos acá, ¿sí? Me haría como alarma. Y si tenemos esta carta que es la de los peces, que habla de falta de compromiso, más alarmas. Si la persona está buscando algo sin compromiso sexual y listo, le está diciendo, sí, es por acá. ¿Sí? Es por acá, podés hacerlo. Ahora, si vos no lo haces, o sea, si elegís el camino de no avanzar con esa persona, ahí ya tenemos la carta de los ratones, del látigo y de la carta. Acá habla de un conflicto, de ansiedad, de problemas a la hora de comunicarse. Tal vez esta persona vive como comiéndose la cabeza, ¿sí? El tema de la ansiedad y el estrés de los ratones. Los conflictos hablan también de los conflictos internos de la persona, no de los conflictos con el otro. Y de los problemas a la hora de comunicarse. Tenemos la carta. Entonces acá ya hacemos una interpretación más terapéutica. Entonces, tenemos estos 2 caminos. Bien, le dio que sí, que avance, que se arriesgue. Vamos a otra pregunta. Ahora sí vamos a poner 2 opciones. Estas 2 opciones yo estoy inventando, ¿sí? Vamos a ver. Alguien pregunta si debería hacer un curso con X persona o hacer un curso con otra persona. ¿Sí? Tenemos 2 opciones. A ver, esta persona quiere hacer un curso y no sabe en dónde hacerlo. Entonces, si hace el curso con la persona A o hace un curso con la persona B. Y aquí vamos a ver con la persona A qué carta nos sale. Tenemos una carta neutral y otra carta, 3 neutrales. ¿Qué? Cuando salen las 3 neutrales, ¿qué nos dicen? Ni fu, ni fa, ni. Con la persona B, negativo, negativo, positivo. Bueno, acá este es el tema, miren. Acá hay un tema para justamente ver la lectura y prestarle atención. Frente a un neutral, va a ganar el neutral antes que un negativo. ¿Qué significa? Que si yo tengo un negativo o tengo una energía neutral, que es ni fu ni fa, va a ganar la opción neutral. En esta opción, que tenemos negativo, negativo, positivo, tenemos una lectura negativa, porque hay un solo más.
Entonces tenemos una lectura negativa, un menos, y acá tenemos una lectura neutral. ¿Qué elijo? ¿La negativa o la neutral? Y elijo la neutral, porque dentro de todo, la neutral me está hablando de que puede haber cierta posibilidad de que esa persona sea el lugar en donde vos tenés que elegir el curso que querés hacer. Pero la B, claramente, con estas cartas es no. Habla de una falta de compromiso, de problemas, mentiras, robo, tal vez vas a perder plata, ¿sí? Entonces ahí no es. Ahora, sale neutral en el curso haciéndolo con la persona A. Sale la carta de las elecciones y las decisiones de iniciar algo nuevo, en donde tal vez eso nuevo tenga que incluir alguna conversación con esa persona. Hablarlo, negociar. Acá habla de negociar. ¿Qué te están diciendo las cartas? Podría ser en la opción A, podría ser, pero antes de tomar la decisión, habla con la persona. Tené una conversación, entrevistate con la persona que te da el curso. Antes de tomar la decisión, antes de iniciar, conversá. Y ahí vas a obtener la información que te falta en esa conversación. Bueno, hasta allí en esta clase de hoy que tenemos la lectura de la decisión, las cartas positivas, negativas y neutras, ¿sí? Como ven, las cartas positivas van a ser positivas siempre que estén en el contexto positivo y las cartas negativas también, exactamente lo mismo. Una cosita más antes de terminar esta clase. En la próxima clase vamos a ver bien cómo se entrelazan los significados, cómo vamos a ir uniendo y haciendo lecturas lineales. Recién lo que vimos es usando solamente lo positivo y lo negativo y lo neutral. Ya con eso ustedes pueden empezar a hacer lecturas para ver ciertas tendencias. Si la tendencia es más positiva, si la tendencia es más negativa, a preguntas más de sí o no. ¿Sí? Para responder preguntas de sí o no. Por ejemplo, mañana va a llover y ustedes sacan 3 cartas. 3 cartas. Y bueno, tenemos un negativo, tenemos un positivo y tenemos un neutral. Acá, ¿qué nos está diciendo? Tenemos uno de cada uno. El neutral siempre se transforma a positivo. Por lo tanto es un sí, llueve. Eso quiero que lo tengan en cuenta. El neutral es como justamente esa carta que se va a teñir de positiva si tenemos el más al lado. Entonces va a ser más positiva. Entonces tenemos un sí. Pero esta neutral, en los casos en que hacemos más, menos, no se va a teñir de la negativa. Se va a teñir de la positiva. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que prestar atención, porque en estas lecturas donde queremos tener un sí y un no, acá sería más un sí, porque tenemos neutral, positivo, sería más tirando a un sí a que un no. Entonces, ¿cómo damos la respuesta? Este es un puede ser que sí. Puede ser que sí. Otra opción es sacar una carta de desempate y tenemos un no. Y ahí, ¿qué diríamos? Tenemos una carta de bloqueo como la montaña y de un no. Ahí si sacamos una carta de desempate nos está diciendo no. Tenemos 2 negativas, una neutral y una positiva. Ahí sería un no. Espero que se entienda las energías positivas y negativas. La carta neutral se tiñe a positiva en estas lecturas solamente, no en las lecturas que vamos a hacer después predictivas. Solo cuando queremos decir un sí o un no rápido. Va a ser más positiva la neutral que una energía negativa. Ahora, si saqué otra negativa, sí, porque ya tenemos 2 negativas. Por más que esta neutral se tiña más de positivo, no tiene tanta fuerza que una carta positiva, sino ya estaríamos en un empate de nuevo. Y ahí diríamos no. También pueden hacer esto con una sola carta. A ver, esto es para preguntas que ustedes digan, bueno, son preguntas cotidianas de la vida. ¿Me va a llegar un paquete hoy que estoy esperando? No. La montaña, no.
¿Me va a llamar tal persona? Tenemos una carta neutral. Ojo acá, tenemos una carta neutral, pero justamente la carta neutral que nos salió es el caballero. Y el caballero habla de noticias, entonces es un sí. Sí te va a llamar esa persona que estás pensando. Porque justamente la carta del caballero habla de noticias. Otra lectura más. ¿Voy a terminar el trabajo que tengo pendiente? No. ¿No lo vas a terminar? ¿Estás segura? Porque acá tenemos una carta de un final. Ven, tengan cuidado con eso. A eso me refería, que la negativa no siempre es negativa y las positivas no siempre son positivas. Ven cómo leyendo y practicando con las preguntas empiezan a salir los ejemplos que necesitamos ver en esta clase. Acá te está diciendo que no en el sentido de porque es negativa. Pero yo pregunté, ¿voy a terminar el trabajo que tengo pendiente? Estoy hablando de un final, voy a terminar. Y acá nos salió justamente la muerte, que te está diciendo final. Sí. Sería un sí. Y acá cuando preguntamos, ¿se va a comunicar X persona? Salió una carta neutral. Pero justamente la carta que nos salió es de noticias, entonces nos está diciendo sí. Y aquí, cuando hablamos de me va a llegar un paquete hoy, salió una carta negativa, que justamente es un retraso y un obstáculo. Por lo tanto, esta sí es un no, y justamente nos salió un no. Esta es una neutral, pero por la pregunta que hicimos es un sí. Y esto es una carta negativa, pero como justo preguntamos si algo se va a finalizar y sale una carta que te dice fin, es un sí. Entonces por eso tengan cuidado con las neutralidades, con lo positivo, lo negativo y lo neutral. Vean también la carta que les salió, porque no siempre, como dije anteriormente, es según el contexto y según la pregunta. Si yo decía, acá en este caso, preguntaba, ¿va a venir tal persona a visitarme? Y salía esta carta, me va a decir que no. Ahora, les vuelvo a repetir. Si yo pregunto, ¿voy a terminar o voy a finalizar X cosa? Y me sale justamente la carta de un final, me está diciendo que sí. Vamos a otro ejemplo más, para que esto quede como muy claro. Si yo estoy preguntando, esta es la carta de los nuevos comienzos, de algo nuevo. Si yo estoy preguntando, voy a empezar a estudiar y me sale una carta que es de inicio, nuevo comienzo, me está diciendo que sí. Aunque la carta en sí sea neutral, porque justamente esta carta es la carta de los nuevos inicios. Ahora, si yo preguntaba, ¿voy a poder comprarme un auto? Y le salía esta carta, ahí les está diciendo, puede ser, neutral, puede ser que te lo compres. ¿Sí? Pero porque en ese caso yo no pregunté sobre nuevos inicios, pregunté sobre si me voy a poder comprar algo. Y te dice, puede ser. Entonces siempre hay que tener en cuenta la pregunta para determinar si la respuesta es un sí, un no o es una carta neutral. ¿Sí? Bueno, hasta allí tenemos la clase de hoy con este temita de las positivas, las negativas y neutras, que por un lado es muy útil, pero también puede llevar a confusiones en donde tienen que prestar mucha atención a los significados de las cartas. En la próxima clase vamos a empezar a hacer lecturas lineales de 3 cartas, de 5 cartas, para comenzar a responder a las preguntas que ustedes tengan pensadas, ¿sí? También vamos a empezar a ver las cartas temáticas. Esto es muy importante, ¿sí? En la próxima clase. Así que bueno, a practicar, hacer primero esto de empezar a escribir las palabras claves, los tiempos, que también tienen el PDF con el tiempo que significa cada carta. Hay cartas que son temporales y cartas que no lo son.
Así comenzamos con nuestras lecturas. Les mando un besito y hasta la próxima clase.